Los dos tienen tecnologías de color diferentes aplicadas a sus pantallas. Quantum Dot Color por parte del TCL, que provee mayor saturación de color, y por parte del LG tenemos NanoCell, que te provee mejor precisión de colores y unos resultados más naturales. Y aún así no dejan de ser resultados con una buena vividez y saturación, simplemente que si quieres digamos que mejor combinación de colores te conviene un poquito más el LG. Y en cuanto a cantidades de brillo, aunque estas varían según cada modo de imagen, realmente son muy similares entre ambos modelos. En calidad gráfica, ambos modelos tienen cosas que hay que destacar o mencionar. El TCL es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el LG no. Sé que para muchas personas esta tecnología es muy importante y no comprarían un televisor que no la tuviera. Desde mi punto de vista siempre he dicho que Dolby Vision no es más que un nombre bonito, pero sé que muchas personas no están de acuerdo con esto. La tecnología que se activaría en este caso en el LG sería HDR10 Pro. También debes saber que el TCL es compatible con HDR10+, mientras que el LG no, aunque en la gran mayoría de ocasiones la tecnología más común es HDR10. Y en ambos casos los dos televisores realizan un muy buen trabajo mostrándote un buen nivel de detalles, buena relación de contraste y buen realce de colores. Por parte del LG hay que destacar que, por lo menos desde mi punto de vista, la inteligencia artificial está digamos que mejor implementada y tiene más funciones. Una de ellas es esta conocida como AI Picture Wizard o asistente de imagen personalizada, el cual te provee de varias opciones para que escojas y con base en esto creará un modo de imagen de acuerdo a esos gustos que has elegido. Aunque obviamente si así lo requieres también puedes utilizar el resto de modos de imagen que te ofrece el LG. En cuanto a modos de imagen, los dos tienen una muy buena variedad y obviamente la calidad gráfica variará de acuerdo a cada elección que hagas. Y como te decía, la diferencia principal en cuanto a colores tiene que ver con la mejor precisión de la tecnología NanoCell del LG. Tal vez a través del video no se perciba tanto, pero colocándolos lado a lado lo que yo pude percibir es que es como si hubiera mayor variedad de una misma tonalidad del color rojo, por ejemplo en este caso, o de los colores verdes. No digo que el TCL haga un mal trabajo porque también es muy bueno, simplemente que en esa área de precisión y mejor combinación de colores, el LG hace un trabajo un poco mejor. Pero es cierto que si quieres mayor saturación de color, el TCL digamos que en esta área gana, aunque no por una gran diferencia. Cuenta con el parámetro color dinámico y además si incrementamos en ambos el parámetro color, o como es el caso del LG profundidad de color, los resultados lucen, como te digo, más saturados en el TCL. Pero digamos que los resultados por parte del LG son más que suficientes para casi cualquier usuario. Simplemente que si quieres irte a la locura total, el TCL te conviene un poquito más. Pero obviamente no te digo que incrementes esto a la máxima capacidad, solamente te muestro de lo que son capaces ambos modelos en esta área de saturación de color. Cuando el contenido tiene alto rango dinámico, ambos modelos cuentan con este parámetro mapeo de tono dinámico para intentar mejorar más el nivel de detalles, el realce de colores, el nivel de brillo. En el caso del TCL tiene las opciones de mostrarte un resultado con prioridad en cuanto al nivel de detalles, un resultado con prioridad en cuanto al brillo o un resultado equilibrado entre estos dos parámetros. Mientras que en el LG tienes estas opciones manuales en caso de que seas experto y conozcas del tema. El TCL, por su parte, cuando el contenido está en rango dinámico estándar, cuenta con este parámetro conversión HDR automática, el cual al activarlo se encarga de añadir un poquito más de realce de colores, mejorar un poquito el contraste y hacer como si el contenido tuviera alto rango dinámico. Y aquí en esta área de rango dinámico estándar quiero destacar que el LG tiene más modos de imagen, o sea, más variedad. En cuanto a escalado de imagen, el resultado en ambas marcas está influenciado por la inteligencia artificial, o por lo menos eso claman. Lo que te puedo decir así colocándolos lado a lado y acercándome un poco más a sus pantallas es que si bien el resultado es realmente muy bueno en los dos modelos, puedo decirte que es un poquito mejor en el LG, aunque no por una gran diferencia. Es decir, el resultado puede lucir un poquito más suave y con menos borrosidad en el LG, pero como te digo, la diferencia es muy mínima y en algunos casos poco significativa.
Y en donde sí se percibe un poquito más de diferencias en la uniformidad de colores grises, siendo levemente mejor en el LG, mostrando menos efecto de pantalla sucia, aunque el TCL en esta área no hace un mal trabajo. Y de hecho, al ver contenido con mucho volumen de color, pienso que el efecto de pantalla sucia en ambos modelos es prácticamente imperceptible. También existe una diferencia leve a favor del LG en esta área de rendimiento en escenas oscuras. Es verdad que el resultado en ambos modelos varía un poco de acuerdo a cada modo de imagen y también dependiendo de si el contenido tiene o no algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Lo que te puedo decir es lo siguiente: la cantidad de efecto de nubosidad en ambos modelos es realmente muy baja. Hay que tener en cuenta que ambos televisores en todos sus tamaños disponibles, por lo menos aquí en el continente americano, tendrían panel VA. Así es, LG este año en el Nano 80 ha decidido colocar panel VA a todos sus tamaños. Eso me ha confirmado la marca hasta ahora. Y lo que te puedo decir aquí es que el LG gana un poco en cuanto al nivel de detalles. Esa es la principal diferencia. No digo que el TCL haga un mal trabajo, simplemente que me pareció un poco mejor o más equilibrado en el LG. Y hablando del panel que ambos televisores tienen, lo cual influye mucho en esta área de ángulos de visión. En el caso del TCL, digamos que la marca prefiere llamarlo panel HVA, porque los ángulos de visión son un poco mejores en comparación a un panel VA convencional, aunque los resultados no son tan sorprendentes como se promete en la página web. Mientras que por parte del LG es un panel VA convencional, pero como mencioné en la review que hice de este Nano 80A, los resultados me parece que no son tan terribles y de hecho, desde mi punto de vista son muy similares en comparación a lo experimentado en el P7K de TCL. Hablando del manejo del movimiento, el resultado realmente es bueno en los dos modelos. No digo que sea perfecto y lo mejor, pero teniendo en cuenta que son televisores de gama media de entrada, por decirlo de alguna forma, está más que bien. Los dos modelos cuentan con parámetros para reducir considerablemente de forma manual o automática la cantidad del efecto conocido como temblor o en inglés Judder, y los resultados que obtienes al aplicar la mejoría digital son buenos en los dos, son muy similares y los artefactos no son molestos. Hablando del área gaming, la principal diferencia aquí a favor del TCL es que es compatible con los 120 Hz hasta 1440p, pero en 4K, al igual que el LG, es compatible hasta los 60 Hz y ambos modelos cuentan con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y otra diferencia a favor del TCL para algunas personas es que se puede jugar con Dolby Vision para gaming, pero como ya mencioné en el área de calidad gráfica, para mí Dolby Vision no es la gran cosa, aunque algunos me funen por decirlo. Los dos modelos cuentan con sus respectivas Game Bars. En el LG puedes cambiar el color de esta Game Bar, mientras que en el TCL puedes cambiar el diseño entre estas tres opciones que hacen alusión a las consolas de videojuegos más populares actualmente. Y en ambas Game Bars tienes funciones extra para mejorar la calidad gráfica, o como es el caso de la Game Bar del TCL, tiene la función de hacer aparecer una mira en pantalla, la cual le puedes cambiar la forma, el color, el tamaño y la ubicación, y es algo que tal vez para algunas personas pueda resultar útil. Y hablando de los modos de imagen que estas barras de juego proveen, el TCL tan solo cuenta con 3 modos de imagen, mientras que el LG tiene más modos de imagen, de casi el doble, lo cual en este caso sería un punto a favor del LG por proveer mayor variedad en esta área. El rendimiento general en ambos modelos en 4K 60 Hz con o sin alto rango dinámico y con frecuencias de actualización variables es realmente muy bueno. Desde mi punto de vista el resultado es prácticamente igual. En ninguno de ellos percibirás el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing, y la cantidad del efecto conocido como ghosting es realmente muy mínima y en la mayoría de ocasiones no es tan perceptible, o por lo menos no es molesta. Hablando del área Smart, estos son sus controles remotos. El del LG es más pequeño, tiene un renovado Magic Remote, aunque el de TCL también es renovado y desde mi punto de vista no está mal, no me disgusta, pero personalmente sí me gusta más el diseño y la ubicación de teclas que tiene el Magic Remote del LG. Y demás, recuerda que tiene la función de hacer aparecer un puntero en pantalla y poder hacer scroll para una más fácil navegación a través de todo el sistema operativo. Aunque es cierto que el TCL tiene la ventaja de que el sistema operativo, que es Google TV basado en Android 12, cuenta con la Play Store de Google y si requieres le puedes instalar archivos APK. Mientras que en el LG para eso tendrías que adaptar una TV Box con Android a alguno de sus puertos HDMI. Y lo bueno es que con el Magic Remote le puedes dar comandos a la mayoría de TV Boxes que hay en el mercado actualmente, con lo cual tendrías 2 sistemas operativos en tu Smart TV.
En los dos modelos tienes la posibilidad de acceder a estos menús con una gran variedad de accesos directos y en ambos puedes modificar la ubicación de estos iconos si así lo requieres. También puedes añadir o agregar accesos directos si lo necesitas, pero aquí es cierto que el TCL tiene mayor variedad de estos accesos directos, aunque en el LG encuentras los suficientes para la gran mayoría de usuarios. Los dos modelos cuentan con asistentes de voz, pero aquí el TCL tiene una pequeña ventaja y es que es compatible además con la función conocida como manos libres, mientras que el LG no. Pero desde mi punto de vista los resultados por parte del LG en cuanto a comandos de voz son un poquito más rápidos, más personalizados. Es como si la inteligencia artificial actuara de una forma más óptima. En el LG cuentas con esta opción de centro de hogar inteligente donde puedes controlar todos los dispositivos tanto de esta marca como de otras marcas de una forma mucho más fácil. Los dos televisores cuentan con sus respectivas aplicaciones para ver contenido gratuito, como por ejemplo canales en vivo. En el caso del TCL se llama TCL Channels y en el caso del LG, LG Channels. A veces en el TCL algún contenido gratuito te ofrecerá publicidad, pero es muy fácil de cerrar porque estamos hablando de contenido gratuito de forma legal. En este caso me parece que los dos modelos hacen un muy buen trabajo al proveerte estas opciones. Los dos son compatibles con la función conocida como compartir pantalla, screencast o screen mirroring, tanto con dispositivos con Android como también aquellos con iOS. Pero ninguno de estos modelos es compatible con lo que se conoce como multiview, multivisual, picture in picture o pantalla superpuesta. Hablando de las entradas, el TCL tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Por otro lado, el LG tiene lo mismo excepto de que no cuenta con un puerto USB 3.0 sino con 2 puertos USB 2.0. Para finalizar te hablo primero de sus sistemas de audio. Primero mencionándote de que con el LG cuentas con esta opción para que el televisor por medio de inteligencia artificial te cree un modo de audio personalizado de acuerdo a lo que hayas escogido, mientras que el TCL no cuenta con esta opción. Pero obviamente también puedes usar el resto de modos de audio que te provee el LG y por parte de TCL los modos de audio que provee el televisor están más que bien y son más que suficientes para cualquier usuario. Y el rendimiento en cuanto a altavoces es muy similar entre los dos modelos. Lo que percibí fue lo siguiente, un poquito más de bajos por parte del TCL, pero mejor nitidez y claridad por parte del LG. Lastimosamente no pude realizar una prueba de audio porque hay una construcción al lado de mi casa y nunca cesó y realmente no alcancé a grabarlo. Solamente te puedo decir eso, te pido disculpas por este acontecimiento. Pero bueno, en general y a manera de conclusión, ¿a quién le conviene más el TCL? A la persona que tenga un presupuesto más bajo, que necesite que su televisor, al menos aquí en Colombia, tenga un año de garantía extra, que necesite tener el sistema operativo directamente Google TV para poder instalar archivos APK de forma externa, para quien necesite contar con la función de búsqueda por medio de comandos de voz con la opción de manos libres, para quien necesite tener los 120 Hz en 1440p, y para quien quiera tener mayor capacidad en cuanto a saturación de color. Por otro lado, el LG le conviene a las personas que quieran un televisor con mejor precisión y naturalidad de los colores, quien quiera un mejor rendimiento en escenas oscuras en cuanto al nivel de detalles principalmente, quien quiera un Smart TV con mejor optimización en cuanto a la inteligencia artificial y a quien le guste más el Magic Remote, o mejor dicho el renovado Magic Remote con inteligencia artificial, quien quiera una Game Bar con más modos de imagen y para quien quiera un poquito más de brillo en algunos modos de imagen. Pero bueno, por favor, tú déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te ha gustado más, cuál comprarías y por qué, o si ya tienes alguno de ellos, qué tal te ha parecido. Cuéntanoslo en la caja de comentarios. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, también por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, compartiendo en tus redes sociales y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.